Bueno, vamos a arrancar con la clase. Entonces, vamos a retomar en donde quedamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que habían dos propiedades? O sea, la clase pasada estuvimos viendo las formas normales y además dijimos que hay dos propiedades que son preservación de dependencias y join sin pérdida, que son dos propiedades deseables para nuestro diseño, ¿no? Entonces, cuando vamos haciendo la descomposición de los esquemas, o sea, que vamos, por ejemplo, como tenemos acá, que descomponíamos este esquema R en 3, R1, R2, R3, bueno, cuando íbamos haciendo esos pasos de descomposición para ir mejorando nuestro esquema, queremos, además de ir logrando las formas normales que deseamos, también verificar esas dos propiedades que son preservación de dependencias y join sin pérdida. Entonces habíamos empezado a ver preservación de dependencias, pero antes que nada definimos lo que era la proyección de dependencias funcionales. Vimos que dado una descomposición, hay una cosa que se necesita hacer, que es proyectar las dependencias que tenemos por ejemplo acá, las dependencias funcionales que tenemos en el esquema inicial, proyectarlas hacia cada uno de los subesquemas, ¿tá? ¿Por qué? Porque también habíamos dicho que todo esto de las dependencias funcionales, las claves, todo eso que con lo que venimos trabajando y la forma normal, son cosas relativas, o sea, su alcance es cada uno de los esquemas, o sea, cada una de las tablas, es una tabla, ¿no? Entonces, como tenemos que hacerlo local a la tabla, necesitamos proyectar las dependencias funcionales para saber en cada una de esas tablas qué dependencias son las que se cumplen, ¿tá? Entonces, este era lo último que habíamos hecho en la clase pasada, que fue tomar R, tomar esta descomposición en estos tres subesquemas y proyectar F en cada uno de ellos. Y estos eran los tres conjuntos de dependencias funcionales que habíamos obtenido en cada una de las proyecciones, ¿tá? Y se acuerdan que dijimos lo importante que es proyectar correctamente y que no era nada trivial, nada fácil de ver, o sea que no es algo que uno pueda hacer a ojo, porque no es simplemente tomar las dependencias funcionales que tenemos acá y llevarlas a cada uno de los esquemas, porque están las dependencias funcionales que se cumplen en F+, o sea, las que no están explícitamente en F, pero que se cumplen, ¿no? Entonces, o sea, que son, no me sale la palabra, son implicadas por estas dependencias que tenemos acá. Entonces, para proyectar, cuando uno proyecta, para hacerlo correctamente, tiene que poder considerar todas esas dependencias, las que están ahí escritas explícitamente y las que se pueden inferir de ellas, ¿tá? Bueno, y así habíamos hecho esas tres proyecciones. De eso no sé si les quedó alguna duda, algo que quieran preguntar ahora. Bien, entonces, esta es la definición de proyección, ¿tá? Y ahora vamos a la definición de la propiedad de preservación de dependencias. ¿Y qué dice? Bueno, dice, una descomposición en R1, R2, Rm de R, o sea, es R que se descompuso en estos M subesquemas, preserva las dependencias respecto a F si se cumple esto, ¿tá? ¿Qué es esto? Es que la unión de las proyecciones en cada una de esas, R1, R2, Rm, la unión de esos conjuntos más, o sea, su clausura, es igual a F+, o sea, la clausura de F. Si sucede eso, entonces decimos que se preservan las dependencias, ¿tá? En este caso, entonces, para saber si esta descomposición tiene la propiedad de preservación de dependencias, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Primero que nada, la unión de esto, ¿no? Obtener el conjunto que sea la unión de estos tres
Y después tendríamos que fijarnos si la clausura de eso es igual a la clausura de F. ¿Tá? Entonces, bueno, vamos para que se entienda bien, entonces, para terminar de entender la preservación de dependencias y además entender cómo se hace para verificarlo, vamos a tratar de hacerlo en este ejemplo, en este caso. Primero que nada, vamos a hacer la unión entonces de estos tres. ¿Tá? Vamos a definir un conjunto K de dependencias funcionales. Ay, qué feo, ¿no? Que es la unión de todos esos. Entonces tomamos AB determina C, B determina A, B determina C. Podemos ponerlo así para que nos quede más corto, es lo mismo. C determina AB, C determina EG, B determina CEG, C determina B. ¿Esa no está ya? ¿La repetí? Sí, exactamente, muy bien. Esa no la tenemos que poner, porque estamos haciendo la unión, y E determina B, es así. Y finalmente C determina D. Bueno, ese conjunto K entonces vendría a ser la proyección sobre R1 de F unión la proyección sobre R2 de F unión la proyección sobre R3 de F. ¿Tá? Bueno, entonces para ver si esa descomposición tiene la propiedad, o sea, preserva las dependencias, lo que tenemos que verificar es que K más es igual a F más. ¿Tá? Esto lo vimos la semana pasada, que es conjuntos equivalentes de dependencias funcionales, ¿se acuerdan? Entonces, para verificar esto, lo que hacíamos es ver que K está incluido en F, perdón, K más está incluido en F más y F más está incluido en K más. ¿Tá? Lo primero entonces que yo me voy a preguntar es, K más está incluido en F más. Esto lo que en realidad significa, o la forma de verificarlo, es ver que todas las dependencias de K se pueden obtener, inferir de las dependencias de F. Si se cumple eso, entonces K más está incluido en F más. ¿Tá? Por construcción, como lo que hicimos fue proyectar F y unir eso, todas estas dependencias que tenemos en K vienen de F. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Lo ven? Todas provienen de F. Entonces, esto ya sabemos que se cumple por construcción. ¿Tá? Lo que nos queda verificar entonces para saber lo de la preservación de dependencias es si F más está incluido en K más. Y bueno, claramente ahí estamos preguntándonos entonces si de las dependencias que yo tenía originalmente en F, al hacer esta descomposición y la proyección, hay alguna dependencia que la perdí y ya no tengo cómo controlar esa restricción. ¿Se acuerdan que eso también lo comentamos la clase pasada en un momento? De que cuando hacemos estas descomposiciones nos puede pasar que alguna dependencia que teníamos originalmente, al dividir en varias tablas, ya no tengo cómo controlar esa dependencia. Bueno, y ahí es que digo que se pierde la dependencia. Entonces, bueno, vamos a ver si en este caso nos pasa algo de eso, si hay alguna dependencia de F que se perdió. ¿Tá? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tener que ir viendo una por una y fijándonos si se puede deducir de acá. ¿Tá? Tomamos la primera, AB determina C.
esa está acá, ya sabemos que se cumple. ¿Tá? Podemos irlas marcando acá. ¿Tá? Está bien. B determina DE. B determina, sabemos que determina E, porque tenemos esta dependencia. No sabemos si determina D. Entonces, cuando no lo vemos así tan claro, vamos a hacer la clausura de B. Hacemos B más con respecto a K. O sea, la clausura de B en el conjunto K, para ver todos los atributos que podemos obtener a partir de B. Entonces, B, A, C, C me lleva a B, esto ya lo tengo, C me lleva a EG, E, G, C, E, G, ya las tenemos, y EB y C, que lo tenemos acá, me lleva a D. Entonces, B determina D, ¿se cumple en este conjunto K? Sí, correcto, se cumple, esa no se perdió. Vamos a la siguiente, C determina EG. C determina EG, la tenemos acá tal cual, no tenemos problema, vemos que la tenemos. Siguiente, BD determina AC. BD, bueno, ya sabemos que B solito llega a C, así que BD también va a llegar a C. Y también llega a A, así que esta también se cumple, ¿tá? Porque B solo ya llega a esos dos atributos. ¿Están de acuerdo? Y la última, E determina B, la tenemos acá. E determina B, la tenemos ahí. Entonces, sí se preservan las dependencias, ¿tá? Vemos que si se cumple esto, entonces esta descomposición preserva las dependencias funcionales. ¿Se entendió cómo hacemos eso? Ahora vamos a hacerlo de nuevo en otro ejemplito, que era el otro que vimos creo que lo vimos la clase pasada, no. Bueno, no me acuerdo si la clase pasada habíamos puesto a otra descomposición. Si no hay preguntas, ¿puedo borrar? Sí. Rápido, que me perdí al principio. ¿Cómo conseguir el R1, R2 y R3? Esto es una descomposición dada, una cierta descomposición. ¿Está? Bueno, entonces ahora vamos a ver, estoy pensando si necesito esto, creo que no lo voy a necesitar. Vamos a ver otra descomposición, es R, A, B, C, D, donde tenemos R1, A, B, C y R2, C, D. ¿Está? Este es otro ejemplo entonces de una R que la descomponemos en estas dos. Una descomposición, ¿se acuerdan que para hacer una descomposición lo único que tiene que cumplir es que la unión de sus atributos sea igual al conjunto de atributos original? Bueno, y tenemos una F, la F correspondiente a R, que tiene AB determina C, D determina B y A determina D. ¿Está? Bueno, esto es lo que tenemos y nos preguntamos, entonces, bueno, esta descomposición preserva las dependencias funcionales, cumple esa propiedad. Entonces, bueno, tenemos que hacer todo el proceso. Primero, proyectar F en R1 y en R2. ¿Está? Entonces hacemos la proyección en R1 de F. Y bueno, R1 es ABC.
Así que esta se proyecta ABC. Y nos preguntamos si se cumple alguna otra dependencia entre estos tres. Venimos acá, D determina B y A determina D. ¿Qué pasa entonces? A determina B, exactamente. Y bueno, tenemos que estar muy seguros de que no se proyecta nada más. Entonces, A determina B, podríamos preguntarnos si A solo determina C y vemos que no. Podemos preguntarnos si C determina a alguien y vemos que no, porque C nunca está al lado izquierdo. Entonces, bueno, vamos tomando estos y fijándonos si es posible que alguno de estos determine a otro o algún par de estos determine a otro. A solo determinar a C. A determina a B, sí. Y B, sí. Lo que pasa es que igual así está bien, o sea, así también lo estás diciendo, digo. Sí. Y bueno, C no determina a nadie, y, o sea, C nunca está al lado izquierdo, o sea que tampoco no es que junto con otro te vaya a agregar nada. Y B nunca está solo, así que bueno, no hay ninguna otra dependencia que se pueda deducir de ahí. Y después hay que hacer la proyección. ¿Preguntaron algo? La proyección en R2. Y la proyección sobre R2, que tiene solo a C y a D, nos fijamos acá y decimos, bueno, C determina D, o sea, las únicas dos dependencias posibles acá serían C determina D y D determina C, ¿no? Entonces, C determina D, no, claramente que no. Y D determina C, no, tampoco, porque con D solo no llego a nada. Entonces, es el conjunto vacío de dependencias. No, no sería un error porque B es redundante acá, ¿no? A determina B, como A determina B, esta B acá te está sobrando, digamos. Podría no estar y sería lo mismo. ¿Está? O sea, este conjunto no es minimal. ¿Está? Porque le sobra un atributo a la izquierda. Bueno, entonces estas son las proyecciones. Lo que tenemos que estar seguros es que no hay nada que se cumpla en alguno de estos dos y que no se esté pudiendo deducir de ahí. ¿Está? Y lo que queríamos ver entonces es si se cumple la preservación de dependencias. ¿Está? ¿Cómo hacemos para ver si se cumple la preservación de dependencias? Bueno, la unión de estas dos, ¿está? Que sería la proyección de R1 de F, unión, la proyección de R2 de F, como es muy fácil, es AB determina C y A determina B. ¿Tá? Y ahora lo que nos tenemos que fijar es, todo lo que tenía en F originalmente, ¿lo sigo teniendo acá? ¿Tá? Nos fijamos, ¿no? AB determina C, sí, obviamente que sí. D determina B, no. Entonces ahí vemos que se perdió esta dependencia y A determina D tampoco la tenemos. Entonces en este caso no se cumple, no preserva las dependencias, o sea, decimos que se pierden las dependencias D determina B y A determina D, por lo tanto no hay preservación de dependencias funcionales. O sea, no se cumple la propiedad. En este caso pusimos, o sea, vimos que se pierden estas dos, pero
para contestar, depende de lo que yo tenga que contestarme o contestar en un ejercicio. Para contestar si se preservan o no las dependencias funcionales, con encontrar una que se perdió, ya lo puedo contestar, ¿tá? No preciso seguirme fijando. Pero si lo que me preguntan es qué dependencias funcionales se pierden, ahí sí tengo que ir hasta el final y ver todas las que se pierden, ¿tá? ¿Preguntas de este ejemplo? ¿No? Bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir con la siguiente propiedad, que es la propiedad de join sin pérdida. Bueno, ¿y qué dice? Lo que dice es que una descomposición de, o sea, nuevamente tenemos una descomposición de R en R1, R2, Rm, y dice que tiene la propiedad de join sin pérdida, que la abreviamos así normalmente, respecto al conjunto de dependencias F sobre R, si por cada instancia de relación R minúscula, son las instancias, ¿verdad?, los datos, por cada instancia de R que satisfaga F, se cumple lo siguiente. Y esto es el join, ¿se acuerdan? Lo que se cumple es que el join de las proyecciones de la instancia en cada uno de los subesquemas de la descomposición es igual a R, ¿tá? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Se acuerdan al principio cuando empezamos a hablar del modelo de diseño relacional y del modelo relacional? Que una de las cosas que comentamos que a veces pasaba, uno de los problemas que pasaba, era cuando se obtenían, llegábamos a tuplas erróneas al hacer el join. Decíamos, si yo tengo estas tablas, y teníamos algún ejemplo en la diapositiva, en donde juntábamos haciendo join los datos y generábamos datos que estaban mal, que eran mentira. Eso sucedía porque cuando hacíamos el join estábamos juntando tuplas de las dos tablas que estábamos joineando que en realidad no tenían que juntarse y obteníamos cosas que estaban mal. Por ejemplo, eran datos de personas con proyectos y entonces cuando los juntábamos nos quedaban personas con algún otro dato suyo o con proyectos mismos que en realidad no eran realmente proyectos donde estaba la persona, ¿tá? Entonces eso es porque la descomposición está mal hecha, entonces el join te genera tuplas erróneas. La propiedad que controla eso, que evita eso, es la propiedad esta que se llama join sin pérdida. Bueno, por eso se llama join sin pérdida. Y a veces también nos pasa que es un poco antiintuitivo el nombre. Porque cuando ustedes ven join sin pérdida, capaz que lo que se imaginaron es un join en el que no se pierdan cosas, no se pierdan datos. Y en realidad es al revés, es un join en el que no se agreguen datos que están mal, que son mentira, ¿tá? Entonces, es sin pérdida si lo vemos un poquito más, en forma un poquito más abstracta o general, cuando decimos, cuando generamos datos que están mal, estamos perdiendo información, ¿tá? Porque, o sea, la información verídica la estamos perdiendo. Entonces, por eso sería el nombre de join sin pérdida, ¿tá? Join sin pérdida, entonces, es la propiedad que evita que cuando yo haga el join se me generen tuplas erróneas, ¿tá? Entonces, seguimos con lo mismo que veníamos tratando de hacer, que es, bueno, cuando hago descomposiciones de los esquemas, verificar que esas descomposiciones estén bien y no me generen problemas. Entonces, el join sin pérdida, es algo que queremos verificar que se cumpla. Bueno, ¿cómo hacemos para verificar que se cumpla? Hay dos formas, ¿tá? La primera es esta. Y esta es muy sencilla de verificar, pero solo nos sirve para cuando la descomposición es en dos subesquemas, ¿tá? Si la descomposición es en R1, R2, dos subesquemas, entonces puedo aplicar esta propiedad, ¿tá? ¿Y esta propiedad qué dice? Dice que la descomposición tiene join sin pérdida si, solo si, la dependencia funcional, que es la intersección de R1 y R2
determina a la resta, está en F+, o sea, si se cumple eso, o otra que es igual pero con la resta al revés, ¿tá? O sea, yo me fijo, calculo esas cosas, la intersección y la resta, me fijo si se cumple esa dependencia, y si se cumple alguna de esas dos dependencias, puedo asegurar que la descomposición tiene join sin pérdida. Por supuesto que esto es un teorema que tiene demostración y que se puede entender, imaginar más intuitivamente por qué funciona mirando o haciendo la demostración, ¿tá? Que no la tenemos, ahora no la vemos en el teórico, pero estas son todas propiedades que fueron demostradas. Entonces vamos a probar para entender bien cómo se aplica esto, que es bien fácil. Lo podemos probar en este ejemplo, que justo es una descomposición en dos subesquemas, ¿tá? Vamos a fijarnos si esto tiene o no tiene join sin pérdida. Bueno, ¿cómo hacemos para fijarnos en eso, ¿no? Una de esas dos cosas se tiene que cumplir. Bueno, tomamos la primera, que es R1 intersección R2 determina R1 menos R2. Nos vamos a fijar si se cumple esto, ¿tá? R1 intersección R2, acá los tenemos. ¿Qué sería? ¿Qué conjunto de atributos serían? C. Perfecto. Y R1 menos R2, AB. Bien, porque la restamos C, que es el único que tenemos en común. Entonces, si se cumple esta dependencia funcional, podemos asegurar que se cumple la propiedad de join sin pérdida, ¿tá? Bien, miramos acá, ¿se cumple o no se cumple? C determina AB. No, claramente no. Así que por acá no fue la cosa. Nos fijamos ahora la otra posible, hacemos la otra verificación, que es R1 intersección R2 determina R2 menos R1. Y vamos a ver si se cumple eso. Sería R1 intersección R2, que es C, y R2 menos R1 es D, ¿no? C determina D. ¿Se cumple? No. Está. Entonces, como es un sí solo sí, además, vemos esto, ya sabemos entonces que esto significa que no tiene esta descomposición, no tiene join sin pérdida o no se cumple la propiedad de join sin pérdida. ¿Está? Así que vieron que aplicar ese teoremita es bien fácil, hay que acordarse cómo es esa formulita, o sea, esa dependencia funcional, y siempre que la descomposición es en 2, lo podemos aplicar. ¿Está? ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Esto entonces, como ya les dije, esto se demuestra, cuando se cumple una cosa de estas, es lo que nos va, una dependencia de estas es la que nos va a cuidar que cuando hago el join, las tuplas se haga el join con las que se corresponden y no me genere cosas que están mal. ¿Tá? Bien, pero si yo quisiera saber si esta tiene join sin pérdida, no puedo saberlo aplicando esa propiedad, ¿tá? Porque es una descomposición en 3 subesquemas. Vamos a ver entonces que existe otra cosa para esos casos, que es el test de join sin pérdida, que es un pequeño algoritmo, que es un poquito más tedioso de aplicar, pero que es muy fácil. Vamos a hacer también ahora a probar a aplicarlo, y este algoritmo, este test, nos va a decir si tenemos join sin pérdida o no en una descomposición. Lo que se hace es crear una matriz donde tenemos, las filas son las relaciones de la descomposición y las columnas son cada uno de los atributos del R original. Se le asigna un B sub ij a cada uno de los lugares de la matriz. Después se asigna un A sub j en cada uno de los lugares en donde esa relación tenga un atributo. Y después hay que hacer un loop
donde vamos mirando las dependencias funcionales y vamos igualando los valores que pusimos en la matriz. Lo vemos, pues es más fácil que entender esto, pero bueno, vamos a hacer, una vez que hacemos ese loop, ¿tá? Cuando ya no cambia, entonces nos fijamos, si alguna fila de mi matriz quedó toda con A, entonces quiere decir que la descomposición es con join sin pérdida. Si ninguna fila quedó todo con valores A, o sea, tiene algunos valores B, entonces no tiene la propiedad de join sin pérdida. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense, este es el ejemplo que trabajamos en otras veces, donde tenemos esta relación que tiene estos atributos, una descomposición en 3 diferentes, y este es el conjunto de dependencias funcionales F. ¿Tá? Acá armamos la matriz, entonces ponemos, para cada fila es una relación, R1, R2 y R3. Cada columna es un atributo del R original, ¿tá? Ponemos un atributo, tantas columnas como atributos teníamos en la R original, y vamos a poner todo B sub IJ, salvo en los lugares, por ejemplo, R1, si miramos, no sé si se ve porque está muy chiquitito, si miramos R1, tiene los atributos NSS y nombre E, esos son los atributos de R1. Entonces venimos acá a la matriz y en NSS y en nombre E ponemos A sub 1 y A sub 2. ¿Sí? Y en el resto de la fila dejamos los B. Los B que simplemente tienen los subíndices de las posiciones de la matriz. ¿Tá? Después, R2 tiene los atributos número P, nombre PR y lugar P. Bueno, venimos a la fila de R2 y nos fijamos y van a ver que número P, nombre PR y lugar P tienen A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Y los otros valores quedan en B. ¿Tá? Y lo mismo hacemos con R3. Una vez que tenemos esa matriz preparada así, empieza a hacerse el loop que se hace recorriendo las dependencias funcionales de F. ¿Tá? ¿Y qué aplico? Bueno, lo que hago es, tomo la primera dependencia funcional y me fijo el lado izquierdo, busco el lado izquierdo en la matriz, y si encuentro 2 filas en donde el lado izquierdo coincide, hago coincidir el lado derecho. Eso es lo que tengo que ir haciendo. Y voy haciendo ese cambio hasta que no cambie más nada. Si se fijan acá, la primera dependencia, NSS, determina nombre E. Si me fijo, tengo acá coincidencia en R1 y R3, que tiene A1 y A1 en NSS. Entonces, vengo acá, ven que está tachado, tachamos la B y la sustituimos por A sub 2, o sea, igualamos con el valor que tiene la otra fila. ¿Tá? Siempre lo que vamos haciendo es que, siempre que hay una dependencia funcional, hacemos que si el lado izquierdo coincide, hacemos coincidir al lado derecho. Y eso lo vamos haciendo con todas las dependencias. Cuando ya no hay cambios en la matriz, nos fijamos. Por ejemplo, acá se fue haciendo eso y llegó un momento que la última fila quedó toda en A. ¿Tá? Entonces quiere decir que esto sí tiene la propiedad de join sin pérdida. Esta descomposición tiene, la propiedad de join sin pérdida. ¿Tá? Vamos a hacerlo ahora para este ejemplo, ¿tá? Así terminan de ver bien cómo se aplica. ¿Tá? Bueno, creo que no voy a necesitar más acá, así que vamos a borrar. Bueno, vamos a fijarnos, sabemos de esta descomposición, la que borré era una descomposición que tenía las dos propiedades, preservación de dependencias, la que borré no tenía preservación de dependencias y sí tenía join sin pérdida, que lo vimos con la propiedad. Ahora esta, vemos que preserva las dependencias y vamos a fijarnos si tiene también la propiedad de join sin pérdida. ¿Tá? Y lo vamos a hacer aplicando el test de join sin pérdida, que lo voy a poner acá si tienen a la vista el algoritmo. Bueno, entonces, ¿cómo creamos la matriz? Tenemos que poner
Arriba los atributos. Nuestros atributos son esos, A, B, C, D, E, G. ¿No? Entonces, A, B, C, D, E, G. Y después tenemos R1, R2 y R3 son nuestras filas. ¿Tá? R1, R2 y R3. Bueno, entonces, el algoritmo en realidad dice primero llenar todo con B, pero bueno, podemos juntar el paso 1 y el 2, es bastante fácil, para ya ir poniendo, bueno, los atributos de R1 son ABC, ¿tá? Entonces acá vamos a poner A1, A2 y A3, ¿tá? El resto, B1, 4, B1, 5, B1, 6. Los atributos de R2 son B, C, E, G, ¿no? Entonces pongo A2, A3, A4 y A5. Y vieron que cuando pongo A, ya no va el subíndice de la fila. Entonces eso es lo que después me va a permitir igualar. ¿Tá? Entonces, bueno, acá B21 y B24. B21. Y R3 tiene C y D. A3, A4. B31, B32, B... no, me equivoqué. Me equivoqué. Esta es A5 y esta es A6. Esta es B3, 5 y esta es B3, 6. ¿Está? ¿Están todos de acuerdo ahí? Bien, capaz que una estrategia que hubiera estado bueno es poner de otro color las A para que se viera más, pero bueno, ahora ya no lo hice. Bien, entonces arrancamos ahora, empezamos a hacer ese loop donde tenemos que ir mirando las dependencias. Las dependencias que miramos son las de F, ¿no? Entonces miramos la primera, AB determina C. Entonces tengo que ver, ¿tengo dos filas donde A y B coincidan los valores? No. Así que esa por ahora no la podemos aplicar. Como es un loop, puede ser que más adelante sí la podamos aplicar. Por ahora no. La segunda, B determina DE. Bueno, acá sí. A2 y A2. Entonces, determina DE. Tendríamos que igualar esta y esta y esta y esta. ¿Tá? Bueno, lo podemos hacer tachando o volver a escribir. Yo voy a tachar alguna y después vuelvo a escribir porque si no es me lleva demasiado tiempo. Entonces, los iguales son B en R1 y R2 y lo que tengo que igualar es esto. Entonces, este tiene B1,4 y B2,4. Tacho, eso sí lo voy a hacer con color. Tacho esto y lo cambio por B1,4. ¿Tá? Y después tengo que igualar E. Cuando una de las dos tiene una A, priorizo la A. ¿Tá? Eso es re importante porque yo lo que quiero llegar es a que todo sea A. Toda una fila sea A. ¿Tá? Entonces, bueno, al aplicar la segunda dependencia me pasó eso, hice esos cambios. ¿Se entiende por qué esos cambios de la matriz? ¿Lo ven? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, díganme y lo explico de nuevo. ¿Se podría cambiar la otra B? Sí, para cualquiera de las dos B, sí. Porque eso lo único que me sirve es para que después en otra dependencia funcional valgan igual y me pueda generar otra cosa. Sí. Las dos A de abajo, ¿cuáles? Acá,
por ejemplo. C. En C ya son todas iguales, ¿no? Porque en la siguiente no cambiaste la del medio por una... Porque yo tengo, lo que vos tenés que ver es que tenés que igualar. ¿Tá? Yo recién apliqué esto que hice recién, fue aplicar esta dependencia. B determina DE. ¿Tá? Estoy aplicando esa dependencia. Entonces, me fijo, donde haya coincidencia en B, que acá fue, acá y acá, ¿no? Esas dos coincidieron en B. Entonces tengo que hacer coincidir D y E en esas mismas filas, ¿no? Entonces hago coincidir D y hago coincidir E, ¿está? Y así es como lo voy aplicando. Bueno, ahora vamos a la siguiente dependencia funcional, que es C determina EG. C determina EG. Me fijo, bueno, coinciden las tres acá, en C. Así que voy a tener que hacer coincidir a las tres en E y G. En E coinciden estas dos, voy a tener que hacer también que coincida esta, así que le pongo A5. Y en G, bueno, voy a cambiar estas dos, ¿no? Por A6, A6 y A6. Ta. Ya es momento para fijarme, ¿hay alguna fila que tenga todas A? Todavía no. Entonces tengo que seguir, ¿tá? Siempre me voy fijando cuando, si llevo una fila con todas A, ahí terminaría. Entonces, para que no me siga quedando así como muy entreverado, vamos a volver a hacer la matriz A, B, C, D, E, G, R1, R2, R3, y tengo entonces A1, A2, A3, P14, A5, A6, B21, A2, A3, B14, A5, A6, B31, B32, A3, A4, A5 y A6. Bien, ahora tenemos la matriz así. Vamos a la siguiente dependencia, que es BD determina AC. BD determina AC. Sí. Una consulta. ¿Podrías planteártelo, hacer E determina B y después hacer B determina D? O sea, hacerlo en otro orden, ¿decís? Sí, porque el orden es un conjunto de dependencias, podría ser cualquiera. Si vos sí te das cuenta que cambiando el orden llega hasta antes, ¿cuál es? Vos decís que acá, si hago E determina B, ya terminó. Si ahí la columna de la B ya te quedan todas con A2 y si después haces B determina D, arreglas la columna del D de la primera... Lo que no puedo es, primero tengo que hacer toda una pasada. O sea, lo que sí tengo que hacer es la pasada por todas las dependencias para después volver a pasar. Eso sí no lo puedo cambiar. Pero bueno, vamos a ir en el orden que está, así no nos entreveramos, no se pierde nadie. Entonces BD determina C, nos fijamos acá. Algunas que hayan dos filas que coincidan sus valores, ¿no? Acá tenemos A2, B1, 4, acá tenemos A2, B1, 4. R1 y R2 coinciden en BD. Así que A y C tienen que coincidir en R1 y R2. A y C. A1 a 3, B21 a 3. Acá tenemos un cambio para hacer. Entonces, esto pasa a ser A1. Seguimos sin tener todavía una fila completa de A. Así que vamos a la última dependencia, que es E determina B. E determina B. Venimos acá.
y todas estas coinciden en E y en B, ahí va, que esto es lo que decía recién el compañero, cambiamos esa por A2. ¿Está? Todavía no terminamos. Ya recorrimos todas las dependencias y no llegamos a una fila entera de A. Tenemos que seguir, no podemos decir A no tiene join sin pérdida, porque hay que seguir hasta que la matriz no cambia más. ¿Está? Todavía no sabemos si puede seguir cambiando. Entonces volvemos a la primera dependencia, que era AB determina C. AB determina C y decimos, bueno, AB coinciden en R1 y R2, solo en R1 y R2, entonces tienen que coincidir en C, eso ya está. La siguiente, B determina DE, ahora B coincide en las 3 filas, esto sí es novedoso porque hoy no lo teníamos esto. Entonces B coincide en las 3 filas, estamos aplicando esta, entonces DE tiene que coincidir en las 3 filas. D y E, bueno, tomamos esto, ¿no? A4 y A5 y hacemos que sea este también A4 y este también A4. O sea, estábamos aplicando esto, ¿no? B determina DE y pasa esto. Y ahora sí, llegamos a que toda esta primera fila tiene todas A. Y ahora sí, para nuestro algoritmo y decimos que nuestra descomposición original cumple la propiedad de join sin pérdida. ¿Está? Bueno, vieron que es fácil en realidad de aplicar, es bien automatizable y esto nos asegura que aquella descomposición tiene esa propiedad de join sin pérdida, que cuando yo vuelva a hacer el join entre estos 3, voy a recuperar correctamente mi información, no voy a generar duplas equivocadas, duplas erróneas. Así que esta descomposición resultó ser una buena descomposición porque cumple las 2 propiedades. ¿Tá? No sabemos en qué forma normal está porque no lo verificamos, pero sí sabemos que cumple esas 2 cosas. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, ahora lo que quería también era que lo viéramos acá. No, me pasé. En este ejemplo. En este ejemplo hicimos, era la definición de la norma formal, la forma normal, BCNF. ¿Se acuerdan que esta era la forma normal más exigente que habíamos visto? De todas las que vimos, la más restrictiva, la que me aseguraba mejor la no redundancia, la menor redundancia posible en mis datos. Y acá vemos un ejemplo de una relación que no estaba cumpliendo esa forma normal y que aplicando un paso de normalización, o sea, una descomposición en estas 2, quedaba sí cumpliendo la definición. ¿Tá? Entonces yo ahora lo que quiero es, tomando este ejemplo, ver si esa descomposición tiene estas propiedades de preservación de dependencia y join sin pérdida. ¿Tá? Es un ejemplo más bien chiquito y bastante fácil y rápido de ver. Primero que nada, repasando lo de BCNF, esta forma normal era la que decía que todas las dependencias funcionales tenían que cumplir que el lado izquierdo sea superclave. ¿Tá? Para estar en BCNF, todas tus dependencias funcionales tienen que cumplir eso, el lado izquierdo superclave. ¿Tá? Entonces, acá nos pasaba que teníamos una dependencia funcional, la 1, de F1, que es ID propiedad determina a los otros 3 atributos, que cumple, ¿verdad? Porque ID propiedad es clave, entonces cumple la definición. Una dependencia de F2 que también cumple la definición, porque nombre, municipio y num lote son una clave alternativa, una clave candidata. Entonces, esa dependencia funcional, nombre, municipio, num lote, determina área y de propiedad, cumple también BCNF, pero hay una tercera dependencia funcional que es esta, que dice área determina nombre, municipio, que no cumple BCNF, porque área no es una superclave. ¿Tá? Entonces, como pasaba eso, se descompone en 2, lotes
lotes 1 a X y lotes 1 a Y. Bueno, y quedan con este esquema, ¿no? Y de propiedad área en un lote, una y la otra área y nombre municipio. Esa es nuestra descomposición. Bueno, primero que nada, cumple la propiedad de preservación de dependencias funcionales. ¿Qué les parece? A ver. Si quieren podemos escribir las dependencias acá. O sea, nuestra F original ahí es y de propiedad determina nombre municipio, num lote y área. Después nombre municipio y num lote determina y de propiedad y área, y la última que dice que área determina nombre municipio. Esa es la F, ¿verdad?, de la relación original. Se descompone en dos, ¿tá? Lo primero que tenemos que hacer es proyectar las dependencias para después ver si se perdieron dependencias o no, ¿tá? Entonces, tienen unos nombres feos, vamos a llamarle lotes y después lotes 1 y lotes 2 a las otras dos. Entonces, esta es lotes, la original, que tiene todos esos atributos, y de prop, nombre, mun, num, lote y área. ¿Tá? Y la descomposición de este lotes es, por un lado, en lotes 1, que son todos los atributos menos nombre municipio, ¿no? Entonces, y de prop, num lote y área. Y lotes 2 es área y nombre municipio. Bueno, entonces, ¿qué dependencia funcional de F se proyecta en lotes 1? ¿Qué les parece? Tomamos F, de estas dependencias funcionales, ¿cuál se proyecta acá? Y área. Ahí va. Esta, ¿verdad? La primera. Entonces, acá tenemos, vamos a poner la F de lotes 1, vamos a llamarle. Es y de prop determina nombre mun, no está más, entonces num lote y área. ¿Tá? Después se proyecta algo más. La segunda no la podemos proyectar porque no tenemos a nombre mun, y área determina nombre mun tampoco porque no lo tenemos. Entonces se proyecta solamente esa dependencia. ¿Tá? Y acá F de lotes 2 nos quedaría, tenemos solo área y nombre municipio. Claramente se proyecta esta última, área determina nombre mun.
¿Está? Y no podemos proyectar nada más porque no tenemos IDPROP, entonces, o sea, estas dos no hay manera de proyectarlas en lotes 2. ¿Está? Esas son las proyecciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se preservan las dependencias o se pierde alguna dependencia funcional? Acá tenemos que IDPROP determina a todo esto, ¿no? Entonces, cuando proyectamos allá, ¿qué pasa con IDPROP determina nombre MUN? Nombre municipio. Como determinar área, también determinar con la unión. Claro, tendríamos que hacer la unión para poder estar seguros. Entonces, me sigo corriendo, estoy como yendo al revés. Y vamos a poner la unión de las proyecciones de las Fs. Entonces, F, lotes 1, unión, F, lotes 2, es IDPROP num lote área y área nombre MUN. Esa es la unión de las Fs. Entonces, lo que me tengo que fijar para ver si se pierden dependencias es si estas se cumplen en esa unión, ¿no? Tomamos la primera y la primera, bueno, la podríamos dividir en tres. IDPROP, nombre MUN, determina nombre MUN, IDPROP determina num lote, IDPROP determina área. Entonces, esas tres, perdón, me parece que me perdí de algo. No, está bien. Claro. Num lote, área, claro, no está nombre MUN. Está. Ay. Entonces, ¿qué pasa con esta dependencia? IDPROP determina nombre MUN. Pertenece a, esto vamos a llamarle K, como hacíamos hoy. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Esa dependencia se deduce de acá? Y como IDPROP determina área y área determina podemos decir que sí. Bien. No se perdió. ¿Qué más tenemos? Nombre municipio num lote determina IDPROP y área. Entonces, nombre MUN num lote determina IDPROP área. Vamos a mirarlas de a una, ¿está? Nos preguntamos, ¿esto se cumple? Y entonces, bueno, para que se cumpla tiene que ser que yo partiendo de estos dos llegue a IDPROP. Me fijo acá y en realidad desde nombre del municipio y desde num lote no tengo, se perdió lo que tenía antes como para deducir otros atributos. Entonces, esta no se puede deducir de acá, ¿tá? Entonces, esta no. Entonces, ya no me fijo nada más, ya está, con esto yo ya puedo decir que no preserva las dependencias funcionales, ¿tá? Este paso que hicimos ahí resolvía BCNF, pero se perdió una dependencia funcional, ¿tá? Lo llevé a BCNF,
pero no pude preservar las dependencias funcionales. ¿Tá? Y ahora vamos a fijarnos si cumple join sin pérdida. Ahora tenemos la suerte de que es una descomposición en 2, entonces puedo aplicar la propiedad de hoy que era cortita, no tengo que hacer toda la matriz del test de join sin pérdida. Entonces, bien, miramos nuestra descomposición, que es esta que está acá, que la verdad me quedó bastante desprolija, pero bueno. Lotes que venía acá a lotes 1 y a lotes 2. Y digo, bueno, intersección, o sea, ahora vamos a verificar join sin pérdida, ¿no? Entonces, bueno, no preserva las dependencias. Ahora vamos a ver si se cumple join sin pérdida. Entonces, la propiedad decía que podría ser que R1 intersección R2 determinara a R1 menos R2. Bueno, vamos a ver si eso sucede, ¿tá? R1 intersección R2 en nuestro caso, ¿tá? Nos da área, solo área. Entonces, área. Y R1 menos R2 nos da I de prop y num lote. I de prop, num lote. ¿Está? Bueno, entonces nos tenemos que fijar si esto, y acá ojo no entreverarse, o sea, este era donde nos fijábamos hoy para la preservación de dependencias, pero esto nos tenemos que fijar en F, ¿no? En el F original. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos si esto pertenece a F+. ¿Tá? Venimos a F, que lo tenemos acá, y vemos área determina nombre mun, y nombre mun después precisa num lote, o sea que desde nombre mun ya no puedo llegar a nada más. ¿Se entiende? Así que esto no se cumple. Y ahora vamos a fijarnos la otra posible, que es R1 intersección R2, ver si determina a R2 menos R1, que sería ver si área determina a lotes 2 menos lotes 1, que es nombre mun. ¿Está bien lo que dice? Intersección es área y R2 menos R1 es nombre mun. ¿Tá? Bueno, entonces me voy a fijar si esto se cumple en F+. Vengo acá. Se cumple. Bien. Entonces, si se verificó, entonces sí se cumple la propiedad de join sin pérdida. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, en el ejemplito ese tenemos una descomposición en BCNF que tiene la propiedad de join sin pérdida, cumple la propiedad de join sin pérdida, pero no cumple la propiedad de preservación de dependencias funcionales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a terminar entonces de ver esta parte. Ah, perdón, este es otro ejemplo. No, me fui. Ah, es que me había ido para atrás. Me perdí. Estamos acá. Y ya nos queda poquito para terminar esta parte, que es ver los algoritmos entonces para las descomposiciones en las formas normales. ¿Tá? Hay dos algoritmos para eso. Una es la descomposición en tercera forma normal con estas dos propiedades, join sin pérdida y preservación de dependencias. Si yo aplico ese algoritmo paso a paso, sé que voy a tener las dos propiedades. ¿Tá?
Y después tenemos la descomposición en BCNF, que es otro algoritmo, pero que solo me asegura join sin pérdida, ¿tá? Así que si yo aplico el algoritmo para BCNF, lo que tendría que hacer es, después que lo aplique, ver si mi descomposición preservó o no las dependencias funcionales, ¿tá? Porque eso no lo puedo saber. ¿De acuerdo? Entonces, además este algoritmo me puede, según lo que yo vaya tomando, ahora lo vemos, me puede llevar a distintos resultados. Entonces capaz que alguno me preserva las dependencias y otro no. Pero vamos a ver primero el de tercera forma. Estos son los pasos del algoritmo. El primer paso dice, encontrar un cubrimiento minimal G para F. O sea, voy a hacer una descomposición, entonces lo que tengo es la R original, ¿no? El esquema original es una tabla, ¿tá? Y la F, que son las dependencias funcionales que se cumplen ahí. Parto de ese es mi punto de partida, ¿tá? La R y la F. Entonces, lo primero que me dice es, tengo que trabajar con un cubrimiento minimal de F. Así que, de esa F, tenemos que aplicar, ¿se acuerdan? El algoritmo para hallar el cubrimiento minimal y quedarnos con el cubrimiento minimal. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es, para cada miembro izquierdo X de una dependencia de G, o sea, ahora mi conjunto de dependencias es G, el cubrimiento minimal, para cada miembro izquierdo X voy a crear un esquema que tenga los atributos X y todos los atributos A que sean los lados derechos de las dependencias, o sea, todas las dependencias que tengan el mismo lado izquierdo, igual lado izquierdo, en este caso que le llamamos X, es como que las junto, las agarro todas juntas y creo un esquema, un subesquema, digamos, de mi resultado que va a tener esos atributos, ¿tá? O sea, si yo tengo, por ejemplo, bueno, acá no me pasa, acá no me estaría pasando, pero si yo tuviera otra dependencia funcional que también fuera área determina otra cosa, entonces el algoritmo lo que me dice es, tomo las dos que tienen área en el mismo lado izquierdo y genero un primer subesquema que es área y todos los atributos que determina área, ¿tá? Eso voy haciendo para cada uno de los diferentes, de las dependencias funcionales, ¿tá? Que tienen diferentes miembros izquierdos. Me voy quedando con todas esas dependencias, con todas esas relaciones, esos nuevos subesquemas. Después que hago todo eso, si ninguno de los esquemas obtenidos contiene una clave de R, o sea que voy a tener que haber calculado las claves para aplicar este algoritmo, ¿tá? Tengo que saber cuáles son las claves. Entonces, si ninguno de los subesquemas que obtuve tiene una clave, entonces creo uno nuevo que tenga los atributos de una clave, ¿tá? Y el último paso es elimino los esquemas redundantes, o sea, los que quedaron, porque a veces pasa que me quedan alguno contenido dentro de otro, eso lo elimino, ¿tá? Esto hay que hacerlo para como verlo bien, cómo se hace, cómo se aplica, ¿tá? Pero mirándolo así es como un poco difícil de transmitir, pero es fácil si lo aplicamos, ¿tá? Seguramente en la próxima clase hagamos algún ejemplo. Bueno, y después tenemos el algoritmo de descomposición en BCNF, que, perdón, me faltó decir algo. Este algoritmo así tiene, como les decía hoy, las dos propiedades, join sin pérdida y preservación de dependencias. Hay otro que es intermedio, que yo lo saqué del teórico porque me parecía que no tiene utilidad, que solo cumple preservación de dependencias y no cumple join sin pérdida, que es lo mismo esto, pero sin incluir la clave, el R con la clave. Si yo hago esto mismo, pero no incluyo el R con la clave, no me aseguro join sin pérdida, ¿tá? Esto se los aclaro porque pueden ver algún material viejo o algún ejercicio viejo que hable de ese otro algoritmo, ¿tá? Y por supuesto que en el libro también lo encuentran. Pero no tiene mucha utilidad, porque si voy a descomponer en 3NF, siempre voy a preferir aplicar este algoritmo, que es el que tiene las dos propiedades, ¿tá? Pero habría como uno intermedio que solo tiene preservación de dependencias, ¿tá? Bueno, y en BCNF no tengo esa suerte. El algoritmo que hay, lo único que me asegura es join sin pérdida, así que como les decía hoy, después tendré que verificar si perdí alguna dependencia. ¿Y cómo es el algoritmo? Bueno,
toma el conjunto D, que son todos los atributos de R. Entonces, esperen un poquito. Claro, D va a ser mi futuro conjunto de subesquemas, o sea, mi futura descomposición, es la que voy a armar. Entonces, mientras tenga un subesquema en D que todavía no esté en BCNF, eso significa que ese loop, ese mientras, lo que va a hacer es que yo controle, ¿tá?, cada vez si estoy en BCNF o no. Si todavía no estoy en BCNF, vuelvo al loop y así. Entonces, mientras tenga alguno que no esté en BCNF, lo que voy a hacer es elegir un esquema Q de mi descomposición que no esté, bueno, o sea, tomo ese que no está en BCNF y busco una dependencia X determina Y que viole BCNF. O sea, si no está en BCNF es porque hay alguna dependencia que no está cumpliendo la condición, ¿tá? O sea que su lado izquierdo no es súper claro. Bueno, tomo esa dependencia y reemplazo Q por dos esquemas. Uno es Q menos Y, o sea, le resto el lado derecho de la dependencia, y otro es X unión Y, ¿tá? Y así es como voy descomponiendo mi esquema, ¿tá? Lo que tiene este algoritmo que entreverado, digamos, cuando lo aplicamos, este es bastante más pesado que aplicar el otro. ¿Por qué? Porque en cada paso que doy, yo voy partiendo mi esquema, ¿no? Lo voy partiendo, siempre lo voy partiendo en dos así. El esquema restándole Y y el otro es X unión Y. Siempre los voy partiendo de esa manera. Pero cada vez que hago eso, tengo que proyectar las dependencias, hallar las claves en cada lugar, porque tengo que verificar si quedaron o no en BCNF. Para verificar eso, yo necesito tener las dependencias y necesito tener las claves. Entonces, en cada paso de este loop, yo tengo que proyectar las dependencias en cada subesquema y hallar sus claves. Lo que tiene que rápidamente me quedan esquemas muy chiquititos y las proyecciones de dependencias me quedan también muy poquitas, o sea, se simplifica rápidamente. Pero tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien, porque si proyecto mal, me olvido de proyectar una dependencia, entonces ahí puedo estar obteniendo un resultado que está mal. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer eso en cada paso, ¿tá? Bueno, esto van a hacer en el práctico y bueno, no sé si en el horario teórico haremos algún ejercicio, seguramente hagamos también algún ejercicio que incluya alguna de estas aplicaciones de algoritmos. Ah, perdón, creí que estaba terminando y me faltaba esto. última. A ver, acá terminamos todo lo que es las descomposiciones, ¿tá? Descomposiciones por ahora, hasta que veamos dependencias multivaluadas, que es la semana que viene, pero todo lo que es descomposición hasta BCNF y las propiedades, esas dos que vimos. Pero hay una última cosa que es interesante de comentar, que son dos problemitas más que podemos tener. Los problemas con los nulos y atención, porque además esto lo van a tener que, seguramente lo van a ver en el laboratorio, van a tener problemas de este tipo. Los nulos hacen que estas cosas que venimos hablando se comporten como raras, digamos. O sea, por ejemplo, que yo tenga una descomposición que es con join sin pérdida y que cumpla todo lo que tiene que cumplir, preserve las dependencias, etcétera, pero como tengo valores nulos, termine después yo en el join perdiendo cosas que no debería perder, ¿tá? Entonces es lo que pasa acá, ¿no? Acá tengo una tabla de empleados, pero estos dos empleados tienen valor nulo en número de departamento. Y acá tengo la tabla de departamentos. Cuando hago el join entre estas dos, estos que tienen nulo acá, como el join se hace por número de departamento, ¿tá?, las pierdo, estas dos tuplas, ¿tá? ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? O sea, este sería el resultado si yo hago el join normal, el join natural. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado que existía el outer join, que lo que hace es, pero entonces tengo que en el SQL poner left join o right join o outer join directamente, para que no se pierdan esas tuplas y se rellenen con nulos todos los campos que no tienen valores, ¿tá? Ese es el problema, que me traen los nulos ahí
Y después, este es otro problema, que es, si yo tengo mi tabla de empleados y tengo acá también datos de empleados que tienen la cédula, bueno, el NSS, que es el identificador, y el número de departamento. Pero acá me aparecen empleados que no están acá, otra vez me pasa lo mismo, ¿no? O sea, este no es un caso de nulos, pero es un caso que me pasa lo mismo. Cuando hago el join entre estos dos, voy a perder a 2 empleados. Creo que estos 2 últimos son los que no están acá. Cuando hago ese join voy a perder a esos 2 empleados. A menos que nuevamente lo haga con un outer join. Bueno, ahora sí. Entonces cerramos este tema y bueno, lo próximo que falta para terminar diseño relacional es un nuevo tipo de dependencia que se llaman dependencias multivaluadas y una última forma normal. ¿Alguna pregunta? Sí, una última forma normal. 4NF. 4NF. No, sería quinta en realidad. No, es 4. Bueno, dejamos por acá.